yo tenía una pistola aquí en la cabeza, en un llamado juicio popular. Yo he tenido que recoger el cadáver de varios amigos, torturados, masacrados por Sendero Luminoso y enterrarlos. Yo puse el pecho y la cara en mi universidad contra Sendero Luminoso. Mientras nosotros hacíamos eso, el señor Gustavo Gorriti estaba escribiendo a favor de Sendero Luminoso. Muy buenas tardes, compañeros de Enfoque 360. Nos encontramos un día más. Acá yo, Giovanni Serra, mi compañero Andrés, y ahora tenemos un invitado muy especial, a Luis Alberto Pacheco Mandujano, nuevamente acá en Enfoque 360. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Giovanni, Andrés, encantado, mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes este importante espacio de reflexión pública y que se necesita para poder dilucidar en medio de la maleza confusionista que se ha instalado en la sociedad, aclarar lo que tiene que ser aclarado. Perfecto, es correcto. Justo hace unos días me parece que usted estuvo en el Congreso dando una charla sobre ideología de género, ¿no? Entonces yo quería iniciar preguntándole para primero poner en contexto cómo podríamos definir qué es la ideología de género, ¿no? Para que la gente pueda entenderlo de forma clara y concisa. Sí, en efecto, el día martes pasado estuve en el Congreso de la República, en el Salón Porras Barrenechea, que en otra época albergó la Cámara de Senadores del Perú, y participé en una actividad de lucha y batalla cultural que fue organizada por el congresista Jorge Montoya y la bancada de Renovación Popular. Y por supuesto, ante el llamado del congresista, pudo haber sido él, pudo haber sido otro, no importa. Lo importante es que se trata de un tema de batalla cultural que no debemos pasar por alto en este escenario tan, enrevesado que se está viviendo en estos últimos tiempos en América Latina y particularmente aquí en el Perú, como también en Europa, ciertamente. Y quiero hacer esta aclaración. Hay una ONG que recibe millones de dólares. Hasta el momento se sabe que en estos últimos 7 años aproximadamente, de 2023 para atrás, la ONG IDL ha recibido poco más de 25 millones de dólares como consecuencia de los aportes que proporcionan los cooperantes internacionales. ¿Y quiénes son los cooperantes internacionales? Bueno, básicamente tenemos a esta Open Society Foundation, que le pertenece a George Soros. Todos sabemos quién es George Soros. Es un personaje, yo diría que insultaría a Maquiavelo si lo llamo maquiavélico, ¿no? Más bien de tipo diabólico. No quiero utilizar la connotación teológica del término, del adjetivo, pero sí diabólico en el sentido etimológico de la palabra originaria, diabolo, es decir, el que te hablaba al oído, ¿no?, para decirte lo que tenías que hacer. Es decir, la voz del esquizofrénico, ¿no? Y eso es George Soros, precisamente, porque él habla a través del dinero, ¿no? Entonces, le pone el dinero a quienes quieran recibir ese dinero, y por supuesto son cientos de miles de ONGs esparcidas en todo el mundo, y bailan pues la música que George Soros le pone, ¿no? Porque a él lo que le interesa es inyectar un financiamiento económico a aquellas organizaciones no gubernamentales que se encargan de generar inestabilidad política y social, porque él luego va a la bolsa y gana con esa inestabilidad política, ¿no? Ese es su negocio. O sea, finalmente se trata de un capitalista que financia a la progresía del socialismo del siglo XXI, que tanto odia al capitalismo, pero vive de ese capitalismo, ¿no? Entonces, IDL básicamente recibe de Open Society Foundation, entre otros organismos más. Por supuesto, nunca rinde cuentas, porque como cualquier ONG, las ONGs en el Perú están prohibidas de ser fiscalizadas
por el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, cuando el señor César Landa presidía el Tribunal Constitucional. Así que entonces, esto nos da cabida para poder afirmar que las ONGs, en su gran mayoría, son receptoras de dinero para lavado de activos y, como no, también financiamiento al terrorismo. Por ejemplo, en Trujillo, cuando se ha descubierto a estos senderistas que adoctrinaban a niños, lo hacían a través de una ONG. Esa ONG recibe dinero del extranjero para financiar actividades terroristas. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en el que el Congreso de la República tiene que poner especial atención a este asunto para fiscalizar. Porque si a ti, André, a mí, nos fiscaliza la UIF todos los días? La gente se preguntará, ¿pero cómo nos va a fiscalizar? ¿En qué momento? Si yo no soy pues, millonario ni nada por el estilo. A ver, cuando uno va a un supermercado, digamos Metro, Plaza Vea, al que fuere, y pagas con tu tarjeta, ¿qué es lo primero que te preguntan? El DNI, efectivamente. Listo, ahí está la fiscalización. Porque de esta manera la SUNAT está interconectada con esa tienda y la UIF está observando a través de algoritmos del Internet y viendo si tú recibes 1.000, ¿por qué estás gastando 2.000 al mes? ¿No? Entonces, si a nosotros por comprar pan, arroz, leche, nos fiscaliza la UIF, la SUNAT, ¿por qué no les va a fiscalizar a estos señores que reciben 25 millones de dólares en 7 años? Y si hablamos de las ONGs como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras, son más de 400 millones de dólares en estos últimos 10 años. Supuestamente ese dinero ingresa para impulsar el desarrollo social. ¿Dónde está el desarrollo social? Dime, ¿cuántas escuelas se han construido gracias a las ONGs? Por lo menos con estas. ¿Cuántos centros de salud se han colaborado en la construcción ahí donde el Estado no puso un pie jamás en el territorio andino o selvático? Las ollas comunes, recién López Aliaga ahora está viendo cómo ayudó a las ollas comunes, pero ¿quién ha ayudado antes? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, la verdad de todo este asunto es que ese dinero se recibe para lavar activos, enriquecerse y utilizar el presupuesto para realizar actividades políticas de complot contra el sistema social, disfrazadas de una nomenclatura que es defensa de los derechos humanos, que en realidad no se defienden los derechos humanos. Entonces, no solamente es un complot político, sino al mismo tiempo inyectar lo que se denomina la ideología de género, que es la base sustancial ideológica que soporta la cosmovisión del socialismo del siglo XXI. Entonces, como al señor Gustavo Gorriti, que es el cabecilla principal de IDL Reporteros, y ojo, pestaña y ceja, IDL Reporteros no es un medio de comunicación, ¿eh? El señor pasa por periodista. A ver, entra a la SUNAT, al link de grados y títulos y pon su nombre completo. Gustavo Andrés Gorriti Elimboge. A ver si vas a encontrar algún título profesional. El señor no es periodista, en absoluto. Y claro, alguien podría decir, bueno, César Hildebrand tampoco es periodista porque no estudió nunca, pero ejerce el periodismo. Sí, pues, pero César Hildebrand tiene un medio de comunicación, que es Hildebrand en sus 13. Podremos estar en desacuerdo, todo lo que tú quieras, pero es un medio de comunicación. Señores que tienen trayectoria además, laborando. Ahora, IDL Reporteros es un medio de comunicación. Es una ONG, ¿no? Es un área, así le llama, IDL, es un área de IDL. O sea, es un blog que tiene además un canal de YouTube. Yo también tengo un canal de YouTube, ¿eso me hace periodista? ¿Eh? Yo también tengo un blog donde publico todos mis trabajos científicos, ¿eso me hace periodista? No, es más, él tiene redactores aparte, o sea, no es que él esté redactando todo el tiempo, me parece. Pero son opinantes, ¿no? Entonces, eso no los convierte en periodistas. O sea, ni son periodistas, ni trabajan en un medio de comunicación. Entonces, disfrazados de periodistas, ejercen una presión política desde una ONG cuyo objetivo, según el estatuto de fundación de IDL, es una asociación civil que tiene la finalidad de realizar investigación científica del derecho en vinculación con la política. Así lo dice textualmente. Y además, la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Muy bien. Dime, ¿qué de eso se encuentra en IDL Reporteros?
Nada. Y contextualizo esto al inicio de esta conversación porque ese señor, el cabecilla de esta organización que lava activos, me ha acusado a mí de pertenecer a Renovación Popular. Pero yo no pertenezco a Renovación Popular. Políticamente yo tengo otra vinculación que es conocida públicamente y es aprista. Y me siento orgulloso de ser aprista porque tengo doctrina, pertenezco a un partido histórico, soy heredero del pensamiento del gran Víctor Raúl Haya de la Torre. Guardo respeto por mártires que entregaron su vida no solamente el 32, sino durante toda la década de los años 80 para enfrentar la demencial acción de Sendero Luminoso que quería destruir el Estado de Derecho y el sistema democrático en el Perú. Cuando yo era estudiante universitario, yo puse el pecho y la cara en mi universidad contra Sendero Luminoso. Yo tenía una pistola aquí en la cabeza, en un llamado juicio popular. Yo he tenido que recoger el cadáver de varios amigos, torturados, masacrados por Sendero Luminoso y enterrarlos. Y nos preguntábamos cuál de nosotros sigue la próxima semana. Mientras nosotros hacíamos eso, y por eso me siento orgulloso de pertenecer a un partido probadamente democrático, el señor Gustavo Gorriti estaba escribiendo a favor de Sendero Luminoso. Lo defendía, la IDL lo ha defendido varias veces. Era el fotógrafo, ¿no? Él se encargaba, digamos, de proyectar una imagen, obviamente distorsionada, de lo que era el terrorismo. O sea, así es. Lo que usted mencionaba es muy cierto, doctor, ¿no? Usted hablaba de cómo utilizan estas ONGs, ¿no? En sí, cómo utiliza el progresismo, el comunismo, el socialismo, ¿no? Saca adelante su ideología, pero con el presupuesto y con el dinero del capitalismo que tanto critican, que tanto, entre comillas, odian, ¿no? O sea, ahí vemos realmente el doble rasero de esta gente. La hipocresía, ¿no? El fariseísmo. La hipocresía, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, estar a favor de políticas sociales. Justo conversábamos con Giovanni, ¿no?, el tema de esa falsa narrativa, ¿no? Ellos hablan tanto de la inclusión, ¿no?, pero una inclusión dirigida a sus ideologías, ¿no? Ideologías de género, ¿no? Ideologías de favor supuestamente a los marginados. Para ellos, ¿quiénes son los marginados? Gays, homosexuales, que nadie está en contra de ellos, ¿no? La orientación u opción que puedan tener cada persona es libre. El punto es que tú no puedes hacer políticas, ¿no?, de derechos que no le corresponden, que sí deberían corresponderles a realmente personas que son marginadas, personas que no son incluidas socialmente, personas con incapacidades, discapacidades, síndrome de Down, autismo, tanta gente que realmente debería el gobierno sacar políticas a beneficio de ellos, y la izquierda muda, siempre, sorda y muda, ¿no? Ahí sí no es inclusión, ¿no? Eso no es inclusión, ¿no? Inclusión es lo que está a favor de mi ideología. Gracias. Otro punto, doctor, y acotando lo que Giovanni decía, ¿no?, sobre la ideología de género, esta batalla cultural. Ahí justamente quería ir. Yo quería hacer esta contextualización porque ahora que he participado en esta actividad organizada por el congresista Jorge Montoya y la bancada de Renovación Popular, el cabecilla de IDL dice, ahí está pues la prueba de que él pertenece. No, yo no pertenezco. Y si perteneciera no tendría ningún problema en decirlo, por el amor de Dios. Me daría vergüenza más bien decir yo pertenezco a Juntos por el Perú, ¿no? Ahí tendría que esconderlo porque realmente pues eso da vergüenza, ¿no? O sea, decir yo pertenezco a IDL, por Dios, salto por esta ventana, ¿no? Eso me daría vergüenza. Pero yo no tengo por qué esconder, soy aprista, por el amor de Dios, y orgulloso. Bueno, en fin, ahora, ¿qué es la ideología de género? Me pregunta Giovanni y tú, André. La ideología de género, que tiene varios nombres, ¿no? Como se presenta. Enfoque de género, análisis de género, bueno, etc. La ideología de género, creo que la mejor forma de definirla ha sido la que han introducido Laje y Márquez en este libro titulado El libro negro del socialismo, ¿no? La ideología de género es un conjunto de ideas irracionales basadas en postulados anticientíficos, o sea, no solamente no son científicos, sino son anticientíficos, van contra la ciencia,
y que tienen el propósito de desarraigar al ser humano de su naturaleza onto y filogenética para nihilizarla, es decir, para convertirlo en un ser vacío de contenido y luego llenar ese contenido con un pensamiento que lo que hace es capturar la conciencia del sujeto para dominarlo políticamente. Esa es la ideología de género. Podríamos decir que va primero a poner en duda lo que científicamente está establecido para luego llenarlo de basura, por así Claro, es decirlo. como esta lata, ¿no? Vacío el contenido y luego lo puedo meter pues gasolina, orines, lo que fuera, ¿no? Y lo presento nuevamente, ¿no? Eso es lo que hacen con el ser humano, desnaturalizarlo, desarraigarlo, quitarle el contenido de su ser para luego meterle este conjunto de ideas anticientíficas e irracionales, es decir, adoctrinarlo. Justo hablando sobre definiciones, estaba leyendo que el INEI lo definía como una ideología de género que busca la paridad de oportunidades de derechos tanto para hombres como mujeres. Ahí yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de implementar una ideología para promover la igualdad de las personas? O sea, vivimos una época donde buscamos la igualdad, donde cada uno, según la INEI. El INEI peruano. Claro. A ver, bueno, es preocupante que una institución asuma un postulado de una ideología. Y es sumamente preocupante por lo siguiente. La ideología es eso, ideología. ¿Qué cosa es una ideología? La ideología es una falsa percepción de la realidad. Digamos, a mí no me gusta el mundo tal como es. Por lo menos no me gusta el color que tiene. Entonces, yo quiero ver al mundo rosado, porque vivo obsesionado con que el mundo sea rosado. Entonces me compro unos lentes a lo Elton John, así estrambóticos, o sea, de fecieros, ¿no? De vidrio rosado, me los pongo y veo el mundo rosado. El hecho de que yo vea el mundo rosado no significa que el mundo es rosado. Ahora, yo me puedo convencer de ello, ¿ya? El problema no está en que yo me pueda convencer de que el mundo es rosado, porque, como decía mi abuelita, cada loco con su tema. El problema no está ahí. El problema está en que ese sujeto luego se convierta en funcionario público y genere políticas públicas para imponer su modo de ver el mundo y decirle a todos los ciudadanos, ahora todos tienen que utilizar lentes rosados porque el mundo no es como lo conocían, sino el mundo es rosado como yo lo veo. Así que entonces, lentes para todos. Eso es la ideología. Una falsa concepción de la realidad. Fíjate que hasta Carlos Marx repudiaba la ideología. Hay múltiples textos de Marx, desde El Capital, que jamás leyó Abimael Guzmán y lo confesó ante Vladimiro Montesinos, y así se llamaba la cuarta espada de la revolución, pasando por cualquiera de los capitostes de la izquierda peruana. Yo te aseguro, Giovanni, que en el Perú no hay un solo militante de la izquierda que tenga la capacidad como para poder ponerse de pie y decirnos, yo soy un marxista que conoce la doctrina marxista. No hay, no existe. Ninguno. Porque si lo hubieran leído a Marx, otra sería la historia. Por ejemplo, Marx jamás habló de igualdad social. Yo les reto que me digan en qué libro, en qué página de cualquiera de los escritos de Marx. Las obras completas de Marx y Engels tienen 36 tomos en la editorial Cartago. Yo me he pasado leyendo mi vida desde que tenía 12 años, pero no solamente leyendo, sino estudiando. Todavía no termino los 36 tomos. Probablemente me voy a morir y no voy a terminar, pero sí he avanzado la gran mayoría y los principales textos. Y me di cuenta que Marx jamás habló de la igualdad social, porque es más, hay varias cartas. Yo tengo un epistolario de Marx y Engels muy bonito, publicado también por Editorial Cartago el año 1968, donde en varias cartas, pero voy a citar solamente una, Marx le escribe a Kugelman recordándole su texto conocido con el nombre de El programa de Gotha.
que es, digamos, ya la parte acabada del pensamiento filosófico político de Carlos Marx, que le pone la cereza al pastel a su planteamiento de análisis social y económico. Y donde le dice, la igualdad es una utopía, jamás vamos a ser iguales. Lo dice Carlos Marx. Nunca vamos a ser iguales. Por eso que yo jamás he propiciado la igualdad, porque sé que no la vamos a encontrar. El ser humano es diferente y todos somos desiguales. De lo que yo he hablado es de la equidad social, y por eso le recuerdo el programa de Gotha, donde parafraseando a Saint-Simon, un socialista utópico del siglo XVII, Marx dice que cuando se instale la sociedad comunista, que es la fase superior del socialismo, se encontrará la desaparición del Estado, porque ya no existirá la necesidad de proteger la propiedad privada de los medios de producción, y consecuentemente el derecho desaparecerá para emerger una forma de autoadministración colectiva basada en un principio fundamental que dice así: a cada quien de acuerdo a sus necesidades y de cada cual de acuerdo a sus posibilidades. Eso no es igualdad, eso es equidad. En consecuencia, no es que tú tengas más que yo lo que genere el problema. Si tú tienes más que yo, es porque lo mereces. Si yo tengo menos que tú, es porque no lo merezco. Si yo doy más que tú, es porque puedo hacerlo y contribuir con mi sociedad. Entonces, eso genera balanza, equilibrio. Así que entonces, fíjate... Pero ¿hasta cierto punto no cree que eso también sigue siendo una utopía? Por supuesto, claro que sí. Al final de cuentas es una utopía. Pero el punto al que quiero ir es a que estos socialistas del siglo XXI que se proclaman herederos del marxismo, en realidad, por no haber leído a Marx, no son marxistas. Pues entonces yo quiero protestar aquí públicamente y desnudar a esta gente, porque aquí sí voy a salir en defensa de Carlos Marx, que además tenía un pensamiento totémico. No puede ser marxista el que jamás estudió a Marx. Digamos, por ejemplo, a ver, estas iglesias donde te piden unas limosnas en nombre de Jesucristo, se autotitulan cristianos. ¿Son cristianos? O sea, el hecho de que se autotitulen cristianos no los hace cristianos. De la misma manera, a esta mesnada de idiotas, porque eso es lo que son idiotas en el mejor sentido etimológico del término latino, idiota, se autoproclaman socialistas sin haber estudiado ni siquiera el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Ni siquiera eso. Repito, Abimael Guzmán le confesó a Vladimiro Montesinos en una de las tantas conversaciones que tuvieron que no había podido leer El Capital. La cuarta espada de la revolución, supuestamente, ¿no? Entonces, Marx oponía a la ideología la concepción científica del mundo. Por eso se llama materialismo científico. O sea, si Marx resucitara y se levantara de la tumba en la que se encuentra en Highgate, Inglaterra, después de haber fallecido en 1883, y viera a sus bisnietos, seguramente que le da un infarto y se muere, porque toda la porquería que han hecho de lo que él pensaba en proyección no tiene nada que ver con lo que Marx había elaborado. Conclusión: la ideología es una concepción falsa del mundo, irracional, carente de contenido científico, pero además es anticientífico. O sea, no solamente no tiene ciencia, sino es anticientífico. ¿Ya? Por ejemplo, la doctrina de la religión católica no es científica, pero no se opone a la cientificidad. Eso es importante señalar. En cambio, la ideología no solamente no tiene ciencia, sino que ataca a la ciencia. Por eso es que entonces la biología no sirve. La biología no vale. Aquí lo que vale es el pensamiento de la autoconstrucción social, de cómo yo me autopercibo, ¿no? Eso es irracionalismo. Entonces, a eso, ¿cómo debemos responder nosotros? Con una concepción científica del mundo. Mucha de esta gente se cierra constantemente, ¿no? Es que en sí, si nosotros analizamos para cualquier, yo lo llamo delirio, ¿no? Lo que tienen los socialistas, los comunistas, ¿no? O sea, se encierran en una idea, ¿no? Que como usted dijo, ¿no?
la percepción es subjetiva en sí, ¿no? Mm. Pero yo no puedo imponer una percepción que yo tengo, llevarlo a quererlo objetivar, ¿no? Decir que eso está, inclusive, o sea, no sé si se acuerdan, ¿no? Había en época de campañas algunos congresistas, pues, que postulaban en estos partidos socialistas, ¿no? Incluso una de ellas dijo que había la capacidad de procrear y de que una mujer se embarace a través del sexo anal, ¿no? O sea, viendo esa concepción tan anticientífica, tan loca, ver realmente lo que o sea, cómo perciben el mundo estas personas, ¿no? A base de falacias, a base de mentiras, que muchos dicen, como usted mencionaba, ¿no? Tal vez Abimael no es que no haya podido leer el libro de Mar, sino que no ha querido leerlo, ¿no? Porque sí, o sea, es tan evidente la realidad, ¿no? Si realmente uno la quiere conocer. Pero cuando te sesgas, ¿no? Cuando primero está tu ideología, la ideología, vayamos a ser sinceros, es conveniente. O sea, ¿ellos por qué tienen esta ideología? Porque les es conveniente, les es rentable, ¿no? O sea, O sea, al final del día, efectivamente, esto le produce réditos es un económicos. negocio, es el negocio de la izquierda. De ideología es el negocio que la izquierda siempre ha tenido para sacar dinero, para lo que ha utilizado parasitando, ¿no?, al capitalismo. Muchos dicen que el capitalismo ha sido explotador. Falso. El capitalismo ha llegado al punto de eficiencia y, entre comillas, a explotar por las exigencias de los gobiernos de izquierda. Porque ¿qué es lo que hace la izquierda? La izquierda dice pan para todos, ¿no? Derechos para todos. Pero ¿de dónde se saca el dinero? ¿De dónde se saca ese presupuesto? No es de las empresas, no es del capitalismo que tanto critica, ¿no? La pregunta que le quería hacer, doctor, referente a la batalla cultural, ¿no? Cuando mencionamos la palabra batalla, ¿no? Nos ponemos, digamos, en una percepción de combatir. O sea, ¿cómo nosotros combatimos estas ideologías tan nocivas, no solo en el tema político, porque lo político llega a todos los sectores, ¿no? Económico, educativo, salud. Yo soy profesional de salud y siempre, como la mayoría de los profesionales de salud, siempre nos hemos mantenido al margen de la política, pero esta pandemia nos ha demostrado que la política está por encima del sistema de salud, ¿no? Si hay una política de genocidio como lo hubo, ¿no? Digamos, yéndonos a lo que pasó en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Fueron políticas genocidas, o sea, quitarle el oxígeno a gente que lo necesitaba simplemente por decir que el sector privado, o sea, no le compete donar oxígeno, y hay que esperar que el sector público lo haga, pero ¿qué? O sea... ahí estaba la corrupción, pues. Corrupción, si no hubiera traído sí. la empresa privada, no habría habido corrupción. Claro, o sea, darle a una universidad, que yo no tengo nada contra la Universidad de Ingeniería, ¿no? Pero darle a una universidad poniendo gente inepta, ¿no? Para supuestamente hacer plantas de oxígeno que nunca se hizo, o que si se hizo fue ya cuando murieron miles y miles de personas. O sea, uno se da cuenta que la política es la que maneja todos los sectores, ¿no? Entonces, es algo que al común de los peruanos y al común del mundo debería importar, ¿no? ¿Qué hacen sus políticos? ¿No? Y no es que tú le des el voto a una persona simplemente porque te habla bonito, ¿no? Porque para hablar bonito, pues lo llamo zurdos, ¿no? Los de izquierda, pues son campeones, porque lamentablemente también usted hablaba, ¿no?, del tema, el común de la gente es manipulable. El común de la gente es manipulable. O sea, si nosotros analizamos la conducta de la gente, la gran mayoría se deja llevar por la manipulación, ¿no? Entonces, y aún a eso le ahondamos, inyectarles engaños, mentiras, falacias, entonces vemos el problema. Entonces, repitiéndole la pregunta, doctor, ¿cómo combatimos estas ideologías de género? Mira, la educación es fundamental. En cualquier sociedad que realmente quiera progresar, la educación es fundamental. Interrumpo, pero el problema acá en el Perú es que la educación ha sido tomada por la izquierda. Ese es el punto al que quería llegar. Jean-Paul Sartre, un gran filósofo existencialista francés, decía que el arma fundamental de las clases dominantes, o las que quieren serlo, es el arma de la estupidez. Es decir, el adormecimiento.
Curiosamente, ¿cómo se implementa el adormecimiento? Bueno, gracias a las enseñanzas de Gramsci, Antonio Gramsci, italiano, la estupidez, el adormecimiento se implementa a través del sistema educativo, tanto del oficial como del no oficial. Y ahí viene de lo que tú decías. Entonces, la izquierda se dio cuenta que tras la caída del muro de Berlín, el triunfo de la Glasnost y la culminación de la perestroika que llevó al derrumbamiento de la Unión Soviética, los socialismos reales caían y se abrían al mundo revelando lo caóticos que habían sido como sistemas sociales. Los únicos que quedaron fueron China, Cuba, no quedó más. Bueno, Corea del Norte, ¿no? Pero bueno. China, sin embargo, ya había dado un giro tremendo con Deng Xiaoping, ¿no? Que insertó la política económica capitalista manteniendo el sistema político comunista, ¿no? Es una simbiosis rara de la China. Por eso China es lo que es el día de hoy, una potencia mundial, porque es capitalista económicamente, ¿no? Y Cuba, bueno, Cuba desgraciadamente es lo que es, ¿no? Pero Cuba tenía el beneficio de que en los años del gobierno de Fidel había logrado, porque eran conscientes de la necesidad de educarse, habían logrado educar a muchos miembros del Partido Comunista. Bueno, casi toda la sociedad tenía que ser parte integrante del partido, porque en una sociedad totalitaria uno es miembro del partido, ¿no? Y si no lo es, pues de alguna manera tiene que apoyar. El pago del impuesto básicamente es para el Estado y para el partido. Entonces, un gran número de cubanos fueron educados básicamente en Rusia y con educación de primer nivel. Por eso es que ellos se jactaban de tener la mejor medicina del mundo, recordarán ustedes en un momento determinado. Analfabetismo cero, totalmente cero. Y eso era cierto. Entonces, no solamente se educó, sino se capacitó políticamente, de tal manera que varios miembros del Partido Comunista fueron exportados a otros lugares de América para cumplir la tarea educativa de replicar los procesos revolucionarios. Es la única manera como Cuba podría sostenerse. El primer lugar donde entró fue Venezuela a través de Hugo Chávez. ¿Acaso no es cierto que Venezuela dejó de tener energía eléctrica porque se la daba a Cuba? Los venezolanos se quejaban de que no tenían luz, pero se la daban a los cubanos, ¿no? El petróleo se lo regalaban prácticamente, y se lo siguen regalando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, porque ya había habido una migración de los formadores cubanos que empezaban a modelar y a formar a quienes iban a diseñar en una ingeniería social cómo debía desarrollarse la sociedad, para lo cual es necesario captar determinadas entidades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Sistema de Administración de Justicia, ¿no? Los sistemas culturales, los medios de comunicación. Es fundamental, fundamental. Nosotros no hemos sido exentos de ello. Aquí en el Perú nosotros tenemos todavía al Gallo Zamora, y no solamente al Gallo Zamora, sino muchos pseudomédicos que ingresaron por la pandemia y se han quedado aquí, y que están trabajando gracias a las ONGs en distintos puntos del sur del Perú, donde han desarrollado sus células revolucionarias. Claro, no se llaman así, pero eso es lo que son, eso es a lo que aspiran, y finalmente un día va a estallar. Y como nuestro estado es tan paquidérmico y está lleno de gente inepta y ciega, no puede verlo, no puede verlo, entonces no se proyecta. Si tú le preguntas a la presidenta de la República cómo ve al Perú el año 2050, no tiene la menor idea. Te enunciará un lirismo seguramente, pero no hay política pública ni siquiera para mañana. O sea, falta proyección, a diferencia de Chile, ¿no? Entonces, se necesita tomar los centros educativos, el sistema de educación, para convertirlo en una fábrica de idiotas. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en los últimos más de 25 años. Estas generaciones, llamadas la de los millennials, X, Y, Z, que no tienen la formación mínima suficiente
para nada, ni para trabajar, ni siquiera para reflexionar sobre el mundo. Por eso es que Agustín Laje publica un interesante libro titulado Generación Idiota, que yo creo que todos los chicos deberían leerlo, ¿no? Porque la única forma de salir de esa mesnada generacional, de esa borregada generacional, esa manada etaria, es estudiando y educándose. Pero el problema es que nos dicen, no, pero sí hay educación. Es que no hay educación, lo que es adoctrinamiento. Colegios, universidades. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace varios años atrás que dejó de ser pontificia, no es católica en absoluto, ya no es universidad, es un instituto de lavado de cerebro de sus jóvenes estudiantes y es proclamada pues antiperuana totalmente, porque una universidad peruana no haría lo que hace la Universidad Católica. Yo no llevaría a mis hijos a la Universidad Católica, en absoluto, porque ahí no, mejor dicho, han perdido la línea de lo que significa ser universidad. La universidad es la casa de la ciencia, es liberadora de mentes. Pero, usar un juicio crítico. Así más es, que seguir pero un aquí lo error. que hacen es ser formadora de mentes, introduciendo pensamientos no científicos, sino metafísicos, como por ejemplo esas ideologías pseudofilosóficas que soportan la ideología de género, que están basadas en el pensamiento criticista de Max Horkheimer, en la escuela de criticista, Jacques Derrida, que hablaba del deconstruccionismo, Michel Foucault, ese filósofo francés que es el más perverso de todos, Antonio Gramsci antes, un revisionista detractor del Partido Comunista Italiano, probablemente maestro de José Carlos Mariátegui en la década de los años 20, entre otros varios, ¿no? Eso es lo que enseñan en la universidad, de construccionismo, constructivismo social, etc. Brevemente quiero hacer una reflexión de cada uno de ellos.